Vamos a exponer lo que es proyecto, la programación de biela manivela. Somos el grupo uno, subgrupo 3. Estos son los integrantes y vamos a exponer los tres programas hechos en MATLAB, Python y HTML. A continuación exponemos en MATLAB. Bueno, fue diseñado en App Designer. La programación se hace en código Vue y en Design View se ve lo que es la interfaz gráfica, la interfaz que se va a mostrar para ingresar los datos. Nos vamos a basar en lo que es el modelo matemático, ya que la interfaz ya la hemos desarrollado en clases de cómo se jalan los botones de texto o los botones para configurar y que bote lo que uno programa, tanto gráficas como cálculos, ¿no? Vamos a enfocarnos en el que es el modelamiento matemático. Para hallar en la corredera usamos la ecuación que es longitud de manivela es igual a coseno de teta manivela más longitud de biela por coseno de teta biela. Y las ecuaciones para hallar el teta de la biela, usamos el arcoseno de longitud de la manivela, seno de teta, más la excentricidad si es que hubiese sobre la longitud de la biela. Y para hallar las velocidades y aceleraciones nos enfocamos que son las matrices que hemos desarrollado en clase. Que aquí podemos verla cómo se va programando y configurando para que bote los resultados que tenemos. Que esto ya lo hemos desarrollado en clase, como lo vengo diciendo, y vamos a correr el programa ingresando datos cualquiera para ver el funcionamiento, ya que más adelante vamos a desarrollar datos que hemos expuesto en nuestro informe. Como puede ver, el programa corre con normalidad, sin errores, y tenemos los ángulos de biela, distancia de la corredera, velocidad de la biela, velocidad de la corredera, tanto las gráficas. A continuación, mi compañero va a exponer la programación en Python. Bueno, ingeniero, buenos días. Vamos a poner la parte de Python. De igual forma, como en el anterior caso, en MATLAB, tenemos aquí primero nuestras funciones. Importamos las funciones NumPy y las que se ven por ahí. Después ponemos o identificamos las variables globales que tenemos ahí, entre las cuales están longitud de manivela, longitud de biela, excentricidad y entre otros. También tenemos las variables y de momento de inercia. Eh, Tenemos las funciones para la animación también y los widgets también que están ahí para toda la programación. En este caso vamos a enfocarnos también de igual forma en el modelo matemático que está abajo. Eh, Arriba, arriba, justo ahí. Está bien. Inicialmente tenemos los cálculos cinemáticos que de principio programamos un error en el cual, no, arriba no, el error que nos debe salir tomando parámetros donde la longitud de la manivela tiene que ser mayor o igual a la longitud de la biela. Y si esto no se cumple, debería salir un error y un mensaje en el cual debe decir que la longitud de la manivela eh, debe ser, como le comenté, menor que la longitud de la biela. Y también seleccionar un parámetro conocido. Después, en este caso, teniendo como parámetro de entrada el ángulo de la manivela, podemos hallar el ángulo de la biela, el ángulo o la posición de la corredera. En el caso de la posición de la corredera, tenemos que eh, el ángulo de la biela va a ser igual al arcoseno del ángulo de la manivela por el seno del ángulo de la manivela
menos la excentricidad, teniendo en este caso un parámetro como la excentricidad y todo eso entre la longitud de la biela. Eh, si es que la función y la ecuación no logra salir correcta, nos damos un error en el cálculo de la posición. Tenemos también para hallar las velocidades, de igual manera teniendo como un valor de entrada la velocidad angular de la manivela y para hallar la velocidad angular de la biela, y, entre otros. En este caso, tenemos que la longitud de la manivela, ya, tenemos que la longitud de la manivela por el seno de la, el ángulo de la manivela. Esa sería la ecuación para la velocidad angular de la manivela, teniendo en cuenta que en este caso se toman como matrices. La matriz A en el caso de la velocidad angular de la manivela, y después abajo también matrices para la velocidad angular de la biela y para la velocidad de la corredera. Tenemos al final la interfaz. Se logra bajar. En este caso tenemos el código para las tablas que también nos va a salir a la hora de calcular mediante los parámetros que nos indica cada problema que vamos a resolver, y las condiciones también para el momento en el que vamos a calcular, leyendo los datos ingresados y de la manivela, biela y de la corredera. Calculando también los momentos de inercia. Procedemos a correr el programa y tenemos la interfaz, donde en este caso mi compañero va a exponer dos problemas que seleccionamos en nuestro informe. A continuación vamos a exponer lo que es el código HTML. Bueno, para el código HTML la interfaz es distinta, varía distinto el tema de los comandos y cómo se programa. En este caso, usamos el modelamiento matemático, va a ser el mismo para hallar las velocidades de la aceleración y calcular la masa y centro de gravedad. Eh, el modelo matemático usado aquí en HTML viene a ser el que hemos empleado en los demás programas, que para hallar la corredera es la longitud de la manivela, coseno de teta manivela, longitud de biela, coseno de teta de biela. En este caso, definimos las clases, los parámetros conocidos. Una vez que tenemos parámetros, seleccionamos que queremos el ángulo de manivela, el ángulo de biela o la posición de corredera. Definimos la clase de la velocidad. Si tenemos la velocidad conocida, seleccionamos el tipo de datos. Si tenemos la velocidad angular manivela, igual seleccionamos el dato. Y así para cada tipo de parámetros que nosotros le ponemos de ingreso.
que tenemos lo que es la sección de los botones, tanto para graficar, calcular, limpiar y simular. También tenemos, hacemos una tabla con las variables de posición, velocidad, aceleración. Y si queremos calcular lo que es la masa y el centro de gravedad, entonces nos voy a sacar una tabla con las variables de masa, centro de gravedad y el momento de inercia. Eh, Aquí entramos los datos de entrada y tenemos los datos de salida. La función calcular viene a ser como el problema en sí, el programa en sí en conjunto, de lo que hace es, según el modelamiento matemático que le estamos programando, que está aquí, que es el que ya hemos expuesto tanto para el programa de MATLAB como para Python, para hallar lo que es la manivela, la biela, la velocidad, y nos va a dar lo que es la velocidad de la manivela, de la biela y la corredera. Y si queremos la aceleración, nos va a dar la aceleración de la manivela en una tabla, ¿no? Que estos parámetros los en una tabla, dándonos de la manivela, biela y corredera, con los parámetros que nosotros estamos añadiendo, que es la posición de la manivela, posición de biela, corredera, velocidad de manivela, velocidad de biela, velocidad de corredera, aceleración de manivela, biela y corredera. Una vez ingresados los valores y ya programados, acá se le da como la interfaz gráfica de cómo quieres que sea el aspecto del programa y se definen las constantes para calcular gráficas, ¿no? Y y X, según los cálculos que hemos programado anteriormente. Lo mismo para la función graficar, drawSim, grafica las constantes de velocidad corredera, velocidad de biela, grafica de la manivela, biela y corredera lo que es la velocidad, aceleración y la posición. Y ese sería el código que vamos a correr ahora. Este código, para correrlo, lo guardamos en un bloc de notas con la extensión HTML. Y una vez que lo guardamos en HTML, procedemos a hacer clic, como te voy a exponer a continuación, se puede hacer el tema de la gráfica. A continuación, mis compañeros van a exponer los problemas expuestos en el informe para ver el funcionamiento del programa. Bueno, continuando con la explicación, nos vamos a la parte de los problemas. Aquí vamos a resolver el problema número 1. En la parte derecha tenemos la resolución analítica y acá tenemos el programa. Bueno, entonces empezamos. Tenemos los siguientes datos en inches y acá directamente lo convertimos a metros. Ahorita ya lo tengo todo convertido y con los datos respectivos que nos dice el programa. El problema nos dice que la manivela AB del mecanismo tiene una velocidad angular constante en el sentido de las manecillas del reloj, que es de 2000 RPM. Para la posición indicador de la manivela, determine la aceleración angular de la biela y la aceleración del punto D, que sería la parte de la corredera.
Entonces, acá ya tenemos nuestras dos soluciones. Como anteriormente expuso mi compañero, directamente ponemos los datos que nos dan. En este caso, nuestra excentricidad es 0. Y acá elegimos, ¿no? ¿Qué dato tenemos? Si es el ángulo de la manivela, biela o corredera. Lo mismo para las velocidades y para las aceleraciones. Acá ya tengo todo escrito. Y también, como algo extra, podemos calcular la masa y el centro de gravedad. Podemos poner los datos. En este caso sí le puse y puse datos aleatorios para ver los datos que nos van a votar. Pongo calcular y acá tenemos ya los resultados. Como puse masa y centro de gravedad, acá directamente me vota con la inercia. Acá podemos ver que sí coinciden los datos. El ángulo de la biela es 13,95 en los datos calculados analíticamente. Y con el programa 13,9482. Lo mismo para la aceleración de la biela. Bueno, para la velocidad. Y nos sale lo mismo. Acá no tenemos los datos para calcular la masa y la corredera, así que ya. Pero aquí tenemos todos los datos, todos los resultados analíticos. Acá también podemos ver los gráficos que nos salen y acá una pequeña simulación de cómo estaría el sistema. A ver, entonces nos pasamos al siguiente problema, el cual sigue la excentricidad de 0. Nos dan los datos de las longitudes de la biela y manivela y sus ángulos. Y la velocidad angular de la manivela. Esta vez le puse que no vamos a calcular la masa y el centro de gravedad. Así que lo calculamos y grafificamos. Acá tenemos los resultados que igualmente coinciden con los cálculos analíticos. Y podemos ver que el ángulo de la biela es 12,37, lo mismo que como lo calculamos. La velocidad en el punto A, que sería en la corredera, nos sale que es 0,47. Y acá nos sale 0,5 metros por segundo. Y la aceleración, la velocidad, igual nos sale que es 2,614 y acá igual la velocidad de la biela. Acá igual podemos ver los gráficos del ángulo de la biela, de la corredera, de la velocidad de la biela y de la corredera. Y acá la pequeña simulación de cómo se estaría comportando el sistema. Bueno, continuando con los ejercicios, en este caso vamos a resolver el problema número 5, que nos dice que si la manivela AB tiene una velocidad angular constante de 160 RPM en sentido contrario a las manecillas del reloj, determine la velocidad angular de la varilla BD y la velocidad del collarín D cuando θ es 90. En este caso, los datos que nos están dando es la longitud de la manivela, que en este caso está en 3 pulgadas y lo hemos convertido a metros, que es 0,0762. La longitud de la biela, que nos da en 10 y lo hemos convertido a 0,254, nos da la excentricidad, que es
6 pulgadas y lo hemos convertido a 0.1524. Nos ha dado el ángulo de la manivela, que en este caso que es 90. Y por último nos ha dado la velocidad angular de la manivela, que es 16.76. En el programa ya lo tenemos todo puesto, solo ponemos calcular y nos bota los valores. En este caso nos sale que la velocidad de la manivela es 16.76 radianes y en nuestro problema concuerda con el resultado. Pasando al ángulo, a la posición de la corredera, no, no, a la velocidad de la manivela nos sale 16.76. La posición de la biela nos sale 64.15. En este caso tendríamos que restar la posición versus menos 17.46 para que nos salga 64.16. Y más o menos concuerda con nuestra tabla que nos ha botado. Más abajo tenemos las gráficas de nuestra biela, manivela, y acá tenemos una gráfica. Bueno, esto sería todo lo que nuestro proyecto de biela manivela. Gracias.